Capítulo 1. Hoy es un día bastante importante para mí. ¿Sabes por qué? Porque hoy voy a jugar mi primer torneo oficial de Yu-Gi-Oh! Duel Monsters. Llevo años preparándome para este momento. No solo entrenando y aprendiendo estrategias, sino también trabajando y ahorrando cada centavo que podía para construir el mazo de mis sueños. No fue nada barato. En total terminé gastando cerca de $780. Puede parecer una locura gastar tanto dinero en un juego de cartas, pero para mí nunca fueron simples cartas. Cada una representaba horas de trabajo, sacrificios y la ilusión de algún día competir al más alto nivel. Cuando por fin conseguí la última carta que me faltaba, sentí que todo había valido la pena. Así que no perdí el tiempo y me inscribí en mi primer torneo presencial competitivo. Los premios eran impresionantes. El primer lugar recibiría $20.000 junto con una carta exclusiva. El segundo obtendría $5.000 y otra carta exclusiva. El tercer puesto se llevaría $800 y también una carta exclusiva. Aunque, siendo sincero, el dinero era lo que menos me importaba. Lo verdaderamente valioso eran esas cartas exclusivas. Había escuchado muchos rumores sobre ellas. Decían que no eran cartas comunes, sino que se diseñaban especialmente para el mazo del ganador, como si hubieran sido creadas para potenciar su estrategia al máximo. Solo imaginar una carta hecha específicamente para mi deck hacía que el corazón me latiera con fuerza. Con ese pensamiento llegué a la parada del autobús. Apreté con cuidado la mochila donde llevaba mi mazo. La revisé por quinta vez, solo para asegurarme de que seguía ahí. Sería un desastre olvidarlo el día más importante de mi vida. Después de esperar unos minutos, el autobús finalmente apareció. Subí, busqué un asiento junto a la ventana y acomodé mi mochila sobre las piernas. El viaje duraría un par de horas. Suficiente tiempo para repasar mentalmente todas las jugadas que había practicado una y otra vez, y para imaginar cómo sería levantar el trofeo al final del torneo. Antes de que comenzara el torneo, aproveché el tiempo para revisar mi mazo una vez más. No era realmente necesario. Me conocía cada carta de memoria. Aún así, abrir la caja y volver a verlas me ayudaba a calmar los nervios. Fui pasando una por una. Faimena, Mululu, Luquias, y el resto de mis cartas. Por si no te habías dado cuenta, mi mazo era un Dracotail puro. Todavía recuerdo la primera vez que lo jugué. Al principio no esperaba gran cosa, pero apenas entendí cómo funcionaban sus combinaciones, me enamoré por completo del deck. No era solo fuerte, era increíblemente divertido. Cada duelo era distinto y siempre encontraba nuevas líneas de juego después de repasar mis estrategias, pensar en las posibles amenazas del torneo y practicar mentalmente algunas manos iniciales. El autobús finalmente llegó a su destino. Al bajar, me quedé completamente sorprendido. Había cientos de duelistas. Algunos conversaban entre ellos mientras mostraban sus carpetas llenas de cartas brillantes. Otros practicaban jugadas sobre los tapetes, completamente concentrados. Incluso había personas con chaquetas, fundas y accesorios personalizados de sus mazos favoritos. El ambiente era justo como lo había imaginado, o quizá incluso mejor. Por un momento me quedé observándolo todo, vaya. Era impresionante. Después de reaccionar, empecé a caminar sin un rumbo fijo. La realidad era que no tenía la menor idea de a dónde debía ir. Por suerte, unos minutos después encontré una mesa donde una recepcionista estaba atendiendo a los participantes. Me acerqué y ella me entregó una hoja. Necesito que anotes todas las cartas de tu mazo y la cantidad de copias de cada una. Asentí y comencé a escribir, carta por carta, sin saltarme ninguna. Tardé varios minutos en completar toda la lista, asegurándome de que no hubiera ningún error. Lo último que quería era recibir una sanción antes de empezar mi primer torneo. Cuando terminé, le devolví la hoja. La recepcionista la revisó rápidamente, hizo una pequeña marca con su lapicera y luego me entregó un número. Listo. Este será tu número de participante. Lo sostuve entre mis dedos y sonreí. Ya no había vuelta atrás. Mi primer torneo oficial acababa de comenzar. Mi número era el 138. Por suerte, las mesas donde se disputarían los duelos estaban numeradas, así que no me costó demasiado encontrar la mía. Solo tuve que esperar unos 25 minutos antes de que anunciaran el inicio de la primera ronda. Mi primer rival era un chico bastante robusto que jugaba Kyber Dragon. El duelo no duró demasiado. Conocía muy bien el enfrentamiento y logré imponerse en apenas un par de turnos. Una victoria. Después vino otra. Y otra más. Poco a poco fui avanzando entre las rondas del torneo.
Para mi sorpresa, muchos de los participantes utilizaban mazos fan, es decir, barajas hechas principalmente para divertirse y no para competir al máximo nivel. Me resultó curioso. Con la cantidad de personas que había visto al llegar, esperaba encontrar muchos más duelistas con mazos meta. Aún así, no me quejaba. Cada victoria me acercaba un paso más a la final. Sin darme cuenta, ya estaba en las semifinales. Y ahí sí. Encontré a un verdadero rival. El duelo fue una auténtica pesadilla. Cada vez que intentaba desarrollar mi estrategia, encontraba una respuesta. Mis mejores cartas terminaron destruidas o negadas una tras otra. Después de varios turnos, la situación era desesperante. Yo tenía 2000 puntos de vida. Mi rival conservaba 3000. Yo no tenía monstruos en el campo, solo una carta boca abajo. En cambio él tenía bastantes recursos. Yo estaba desesperado. Era su turno. Invocó a Blue Eyes White Dragon de modo especial. Solo había olvidado un pequeño detalle. Mi última carta colocada boca abajo. Cuando declaró el ataque, supe que todo se decidiría en ese instante. Respiré hondo y levanté la mano. Activo mi carta boca abajo, cilindro mágico. En ese momento me di cuenta de que lo había gritado exactamente igual que en el anime. Sentí como las mejillas se me calentaban por la vergüenza. ¡Qué ridículo! Pero ya era tarde. El efecto se resolvió. El ataque de Blue Eyes White Dragon fue desviado directamente hacia los puntos de vida de mi rival. Hubo un segundo de absoluto silencio. Y entonces... ¡Hijo de puta!, gritó mi oponente mientras se llevaba las manos a la cabeza. ¿Cómo mierda vas a jugar una carta tan vieja? No pude evitar soltar una carcajada. Precisamente por eso la llevo. Me encogí de hombros mientras guardaba mi carta. Es tan antigua que nadie se la espera. Su cara de frustración no tenía precio. Y, siendo sincero, valía cada espacio que ocupaba en mi mazo. Llegué a la final. Pero no estaba preparado para lo que estaba a punto de pasar. Mi rival era una chica de cabello blanco. Apenas la vi, pensé que seguramente jugaría Blue Eyes White Dragon. Y no me equivoqué. Solo que... no fue una derrota cualquiera. Me destrozó. Durante todo el duelo sentí que iba a varios pasos por delante de mí. Cada jugada que hacía parecía estar calculada desde el principio. Al final del enfrentamiento, ella tenía 3 monstruos con más de 3500 puntos de ADK en el campo. Yo no tenía absolutamente nada. Ni monstruos, ni cartas en la mano, ni una sola posibilidad de remontar. Cuando declaró el ataque final, simplemente sonreí con resignación. Buen duelo. Mis puntos de vida llegaron a 0. Había perdido de la forma más aplastante posible. Aunque, siendo sincero, no me sentía mal. Había llegado hasta la final de mi primer torneo oficial. Eso ya era muchísimo más de lo que esperaba. Además, $5000 iban a cambiar bastante la situación económica de mi familia. Poco después llamaron a los 3 primeros puestos. Nos acercamos a un podio donde nos esperaba el organizador. Nos entregaron los trofeos y nos tomaron varias fotografías. El de la campeona era enorme. El mío era un poco más pequeño. Y el del tercer puesto apenas era un trofeo de tamaño reducido. No me importó. Para mí seguía siendo un recuerdo increíble. Después realizaron la transferencia bancaria con el premio y, finalmente, nos entregaron una carta exclusiva a cada uno. Les di las gracias a los organizadores y me despedí. La adrenalina había desaparecido por completo. Ahora solo tenía una misión: comer. Tenía un hambre terrible. Después de caminar unas cuadras llegué a un McDonald's. Pedí 2 hamburguesas, unas papas y una bebida. Mientras esperaba mi pedido, me senté en una de las mesas y aproveché para llamar a mi madre. Le conté todo lo que había pasado. Cuando le dije que había quedado en segundo lugar, casi grita de la emoción. Eso me hizo sonreír. Sin pensarlo demasiado, abrí la aplicación del banco. Le transferí $4500. Después envié $250 a mi hermanita para que pudiera comprarse lo que quisiera. Con eso todavía me quedaba una buena cantidad de dinero para mí. Mientras esperaba que llamaran mi número, recorrí la carta exclusiva. Todavía ni siquiera la había visto. La saqué cuidadosamente del sobre. Su ilustración era espectacular. El acabado brillante reflejaba las luces del local y el arte parecía mucho más detallado que el de cualquier carta oficial que hubiera visto antes. Entonces empecé a leerla. Reina Dragón Ashley. Monstruo de fusión. Nivel 12. Atributo: divino. Tipo: dragón. ATK: 0. Def: 0. Materiales:
Fusiona o destierra un monstruo de fusión de tipo dragón y 2 monstruos dragón no normales. Dependiendo de la cantidad de dragones utilizados en su invocación, aplica los siguientes efectos. Un dragón. Esta carta gana 800 Adkidez por cada monstruo dragón o carta que contenga Dracotile en su nombre que haya en tu cementerio. 2 dragones. Una vez por turno, puedes desterrar una carta dragón o Dracotile. Niega o destruye una carta en el campo. 3 dragones. Todos los monstruos dragón que controles ganan la capacidad de reducir a la mitad el AD del monstruo con el que batallen durante el cálculo de daño. Me quedé completamente inmóvil. ¿Qué? Volví a leer el efecto. Y después una tercera vez. La carta era absurdamente buena. No solo parecía hecha específicamente para un mazo Dracotile, sino que además tenía un atributo que jamás había visto en una carta de ese tipo. Era como si hubiera sido diseñada pensando en mi baraja. No pude evitar sonreír. Está completamente rota. Entonces una idea cruzó mi cabeza. Si esta era la carta que entregaban al segundo lugar. ¿Qué demonios le habrían dado a la campeona del torneo? Me está gustando mucho el prólogo. Solo te haría un cambio de narrativa. En lugar de decir mis piernas se movieron solas, es más creíble que el protagonista actúe por instinto. Eso hace que el sacrificio tenga más peso. Por fin llamaron mi número. Recogí la bandeja y me senté a comer. Antes de empezar, guardé con cuidado mi nueva carta dentro de la funda y la coloqué junto al resto de mi mazo en el portacartas. No pensaba arriesgarme a perder algo tan valioso. Después de eso, simplemente disfruté de la comida. No voy a mentir. Esas fueron, sin duda, las mejores hamburguesas que había probado en mucho tiempo. Tal vez era porque acababa de vivir el mejor día de mi vida. Cuando terminé de comer, tiré la basura, acomodé mi mochila sobre el hombro y salí del local dispuesto a regresar a casa. Sin embargo, algo llamó mi atención. A unos metros de distancia vi nuevamente a la campeona del torneo, la chica de cabello blanco. Caminaba tranquilamente mientras observaba algo en su teléfono. Entonces ocurrió. Sin siquiera levantar la vista, comenzó a cruzar la calle. Al mismo tiempo, un enorme camión avanzaba a toda velocidad. Mi corazón dio un vuelco. Oye. Quise gritar, pero ella no reaccionó. Todo ocurrió en cuestión de segundos. Ni siquiera tuve tiempo para pensarlo. Corrí, lo más rápido que pude. Cuando estuve lo suficientemente cerca, reuní todas mis fuerzas y la empujé hacia la vereda. Ella cayó al suelo completamente confundida. Yo no tuve la misma suerte. Sentí un impacto brutal. Después, todo se volvió increíblemente ligero. Caí sobre el asfalto mientras el mundo daba vueltas frente a mis ojos. No sentía dolor, solo un extraño frío. Miré hacia el cielo. Las nubes seguían moviéndose con total normalidad, como si nada hubiera pasado. Poco a poco empecé a notar algo caliente deslizándose por un costado de mi rostro. Era mi sangre. Escurría lentamente por mi cabeza y manchaba el pavimento. Escuché gritos. Personas corriendo. Alguien llamando a una ambulancia. Entre todas esas voces distinguí una. La chica. Corría desesperadamente hacia mí. En ese momento no pensé en el torneo, ni en mi mazo, ni siquiera en la carta exclusiva. Lo único que pasó por mi cabeza fue mi familia. Al menos pude dejarles algo de dinero, eso me tranquilizó un poco. La chica se arrodilló a mi lado. Tenía los ojos llenos de lágrimas. La miré unos segundos. Incluso así. Seguía siendo increíblemente hermosa. Sonreí con la poca fuerza que me quedaba. Eres hermosa, campeona. Tomé una pequeña bocanada de aire. Lástima, que no voy a poder invitarte a salir. Ella abrió los ojos de par en par. Quiso decir algo, pero ya no pude escucharla. Cerré lentamente los ojos, y todo quedó en silencio. Cuando volví a abrir los ojos, algo no estaba bien. Me incorporé lentamente mientras me llevaba una mano a la cabeza. ¿Estoy vivo? Eso era imposible. Lo último que recordaba era el impacto del camión, la sangre, el cielo, y después, nada. Miré a mi alrededor. No reconocía absolutamente ningún lugar. Las calles estaban impecables, los edificios tenían un estilo completamente distinto al de mi ciudad y las personas caminaban con total normalidad, como si aquel sitio jamás hubiera conocido el caos. Fruncí el ceño. Este no es mi mundo. De repente. ¿Oye? ¡Cuidado! Giré la cabeza demasiado tarde. Un chico que iba en bicicleta terminó chocando de frente contra mí. Los dos caímos al suelo. Lo siento. Lo siento mucho. Se disculpó mientras recogía rápidamente sus cosas. Es que voy tarde. Me disponía a decirle que no pasaba nada cuando continuó hablando. Si sigo perdiendo tiempo, llegaré tarde a la entrevista de la Academia de Duelo. Me quedé completamente inmóvil. ¿Qué?
Él ni siquiera pareció notar mi reacción. Se levantó de un salto, acomodó su bicicleta y volvió a subirse. Fue entonces cuando mis ojos se fijaron en algo. En su brazo izquierdo llevaba un disco de duelo, no uno de juguete, no una réplica. Era exactamente igual a los que aparecían en el anime. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Esperé a que se alejara unos metros y solo entonces pude murmurar: no. Di un paso hacia atrás sin apartar la vista del lugar por donde se había ido. No me digas que. Sentía que mi cabeza iba a explotar. La academia de duelo, un disco de duelo, y un mundo que no reconocía. Solo había una explicación. Y esperaba, con toda mi alma, que estuviera equivocado. Lo único que pasaba por mi cabeza era una pregunta: ¿qué demonios estaba pasando? Seguía intentando encontrarle sentido a todo cuando una extraña luz llamó mi atención. Bajé la mirada. Mi portamazos estaba brillando. ¿Eh? La luz se volvió cada vez más intensa hasta que una pequeña figura salió flotando desde el interior. Di un salto hacia atrás por el susto. ¿Qué? Frente a mí apareció Mululu. Era exactamente igual que en la ilustración de la carta, solo que su cuerpo era translúcido, como si estuviera hecho de luz. Me miró y sonrió. Amo, tienes que correr hacia la entrevista para la academia de duelo. Todo ya está preparado para que puedas entrar. Parpadeé varias veces. ¿Qué? No hay tiempo. Corre. En el camino intentaré responder todas las preguntas que pueda. Sin pensarlo demasiado, eché a correr siguiendo las indicaciones de Mululu, que flotaba unos metros delante de mí. Mientras avanzábamos, mi cabeza era un caos. ¿Por qué estoy aquí? Mululu bajó la mirada y negó con la cabeza. No lo sé. Fruncí el ceño. Entonces, ¿quién preparó todo esto? ¿Quién organizó mi llegada? Volvió a negar. Tampoco lo sé. Eso solo consiguió confundirme aún más. Después de unos segundos recordé algo mucho más importante. Espera, ¿tú eres el mismo Mululu de mi mazo? ¿El que me acompañó durante el torneo? Esta vez sonrió y asintió con firmeza. Sí. Soy el mismo. El que luchó contigo hasta alcanzar el segundo lugar, junto con todos los demás. No pude evitar sonreír. Sentí un enorme alivio. Entonces. Respiré hondo. ¿Todas mis cartas también tienen espíritu? Sí. Pero ahora mismo están dormidas. Antes de llegar aquí decidieron dejarme a cargo de guiarte en todo. No pude evitar reír. Era una locura. Pero, por alguna razón, me hacía feliz. No había llegado completamente solo. Mis compañeros de duelo también estaban conmigo. Con esa idea en mente aceleré todavía más el paso. Después de varios minutos corriendo, por fin la vi. La domo de duelo. Me quedé completamente inmóvil. Había visto ese lugar cientos de veces en el anime. Pero estar allí era algo totalmente distinto. Era mucho más grande, más imponente, y mucho más real. Mientras seguía admirando el enorme edificio, una mujer que se encontraba en la entrada se acercó a mí. Buenos días. ¿Nombre? Todavía un poco aturdido respondí casi por reflejo. Yami Eleus. La mujer comenzó a revisar un cuaderno con una larga lista de nombres. Pasó varias páginas hasta detener el dedo sobre uno de ellos. Aquí está. Levantó la vista y sonrió levemente. Entrevistado número 138. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Otra vez ese número. La mujer, sin notar mi reacción, continuó hablando. Tome asiento. En unos minutos uno de los profesores lo pondrá a prueba. Asentí en silencio. Mientras caminaba hacia la sala de espera, solo podía pensar en una cosa. El 138. Definitivamente. No podía ser una simple coincidencia. Me dirigí hacia las gradas y busqué un lugar donde sentarme, como era de esperar. No conocía absolutamente a nadie. Me senté en silencio mientras esperaba que llamaran mi número. Los demás aspirantes conversaban entre ellos, repasaban sus mazos o practicaban con sus discos de duelo. Yo, en cambio, estaba entretenido con otra cosa. Mululu se había sentado a mi lado. Lo levanté con cuidado entre mis manos y empecé a jugar con él. Le acariciaba las orejas mientras él se quejaba. Amo. Deje mis orejas. No pude evitar soltar una pequeña risa. Son demasiado suaves. No son un juguete. Seguía protestando mientras intentaba soltarse. Seguramente, para cualquier persona normal, yo solo parecía un chico moviendo las manos y sonriendo al aire. Más de uno me miró con cara de extrañeza. Deben pensar que estoy loco. La verdad. No podía culparlos. Entrevistado número 138. Mi cuerpo se estremeció al escuchar ese número. Otra vez.
Me levanté inmediatamente y bajé hasta la zona del campo de duelo. El profesor encargado de la entrevista me observó unos segundos. Luego frunció ligeramente el ceño. Muchacho. ¿Y tu disco de duelo? Mi mente quedó completamente en blanco. Mierda. Abrí la boca para responder, pero las palabras simplemente no salían. Y yo. Es que... Empecé a tartamudear sin saber qué decir. En ese momento otro profesor se acercó por detrás. Llevaba un disco de duelo en las manos. Chico, me lo entregó con expresión seria. No vuelvas a perderlo. La próxima vez tendrás que pagarlo de tu bolsillo. Lo tomé casi por reflejo. Ese sí, muchas gracias. Solo pude responder con una sonrisa nerviosa. El profesor activó su disco de duelo y me observó con atención. Así que tú eres el aspirante número 138, veamos si realmente mereces entrar a la academia de duelo. Levanté mi brazo y activé el mío. Duelo. Yami LP. 4000. Instructor LP. 4000. Una moneda giró en el aire. Cara. El instructor comenzaría. Robo. Observó sus cartas unos segundos. Invoco de modo normal a Mystic Tomato en posición de ataque. Un extraño tomate viviente apareció sobre el campo. Coloco 2 cartas boca abajo y termino mi turno. Respiré hondo. Era mi momento. Robo. Miré mi mano. Es un inicio bastante Dracotail. Sonreí. Invoco de modo normal a Dracotail Mululu. El pequeño dragón apareció alegremente frente a mí. Atk. 1100/Aleph. 1500. Coloco 2 cartas boca abajo y termino mi turno. El profesor asintió. Interesante. Veamos qué puede hacer ese extraño monstruo. Robó una carta. Activo Heavy Storm. Un enorme vendaval comenzó a recorrer el campo, dispuesto a destruir todas las cartas mágicas y trampa. Sonreí. Antes de que se resuelva, activo mi carta trampa Cuerno Dracotail. El profesor abrió ligeramente los ojos. ¿En cadenas? Selecciono un monstruo en posición de ataque y lo devuelvo a la mano, Deck Extra. Elijo a Mystic Tomato. Un cuerno de energía envolvió al monstruo y este desapareció, regresando a la mano del profesor. El vendaval continuó avanzando. Las demás cartas boca abajo fueron destruidas. Mi segunda trampa desapareció junto con las 2 cartas del instructor. El campo quedó prácticamente vacío. El profesor sonrió. Buen movimiento. Convertiste una situación desfavorable en un intercambio parejo. Al no poder hacer nada más, terminó su turno. Era mi oportunidad. Robo. Miré la carta. Luego otra. Sonreí. Activo destrucción de mano. Ambos enviamos nuestras manos al cementerio y robamos la misma cantidad de cartas. Cuando vi mis nuevas cartas no pude evitar sonreír. Perfecto. Invoco de modo normal a Dracotail Lukia. Una joven hechicera apareció sobre el campo. Atk. 1800/Aleph. 700. Cuando Lukia es invocada puedo añadir una carta Dracotail desde mi deck a la mano. Revisé rápidamente mi mazo. Agrego Dracocola Frixul. Guardé la carta en mi mano, levanté el brazo. Mululu, ataca directamente. El pequeño dragón salió disparado. El impacto hizo retroceder al profesor. Instructor LP. 4000, 2900. Ahora Lukia. La hechicera lanzó un poderoso hechizo. La explosión sacudió el campo. Instructor LP. 2900, 1100. El profesor sonrió mientras el humo desaparecía. Nada mal. Aprovechaste perfectamente que mi campo estaba vacío. Robó una carta. Activo Smashing Ground. Una onda sísmica recorrió el terreno. Destruye el monstruo con mayor def que controles. Mululu fue destruido. Ahora invoco de modo normal a Kiko de Ghost Destroyer. 1800 de ataque. El poderoso hechicero apareció inmediatamente. Kikoro ataca a Dracotail Lukia. Ambos monstruos chocaron. La explosión los destruyó a los dos. El campo volvió a quedar vacío. Terminó mi turno. Respiré lentamente. Mi turno. Robé una carta. La observé apenas un instante. Ni siquiera necesito verla. Ya sabía exactamente cómo terminaría el duelo. Invoco de modo normal a Dracocola Frixul. Una pequeña hechicera apareció frente a mí. Atk. 800/Aleph. 1500. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial, puedo invocar de modo especial un monstruo desde mi cementerio. Una luz salió del cementerio. Regresa, Dracotail Mululu. El pequeño dragón volvió al campo. Después debo devolver uno de esos monstruos a mi mano. Sonreí. Devuelvo a Dracocola Frixul. La pequeña hechicera desapareció y volvió a mi mano. Solo Mululu permanecía en el campo. Miré al profesor. Qué casualidad que Mululu tenga exactamente 1100 puntos de ataque. El profesor observó su disco de duelo. 1100 life points. Sonrió. Así que desde que robaste ya habías calculado el final. Asentí.
Mululú. Ataque directo. El pequeño dragón salió disparado y atravesó las defensas inexistentes del profesor. El impacto hizo que su disco de duelo emitiera un pitido. Instructor LP. 1100. Duelend. El silencio reinó durante unos segundos. Finalmente, el profesor apagó su disco de duelo y caminó hasta quedar frente a mí. Entonces me tendió la mano. Victoria para el aspirante Yamieleus. Apreté su mano. Felicidades. Esperaba enfrentarme a un principiante con un mazo extraño, pero encontré a un duelista que sabe administrar sus recursos y aprovechar cada efecto al máximo. Sonrió. Aún tienes cosas que aprender, pero una cosa está clara. Hizo una breve pausa. Bienvenido a la Academia de Duelo. Después de estrechar mi mano, el instructor sonrió levemente. Aún no puedes irte. Espera a que terminen todos los duelos. Los aspirantes que aprueben viajarán juntos a la Academia de Duelo, en helicóptero. Mis ojos brillaron al instante. ¿En helicóptero? Asentí varias veces, incapaz de ocultar mi emoción. Nunca había viajado en uno. Hice una pequeña reverencia para agradecerle y regresé a las gradas con una sonrisa que apenas podía contener. Todavía faltaban varios aspirantes por ser evaluados, así que aproveché para observar los duelos restantes. Había algunos bastante interesantes, pero, siendo sincero, solo esperaba uno. El duelo de Haden contra el profesor Crowler. Sabía perfectamente cómo terminaría. Había visto ese episodio quién sabe cuántas veces. Pero no era lo mismo verlo a través de una pantalla que presenciarlo con mis propios ojos. Los duelos fueron pasando uno tras otro. No estaban mal, aunque no pude evitar compararlos con los de mi mundo. Las cartas eran mucho menos poderosas que las actuales. Entonces un pensamiento cruzó mi mente. Espera. ¿Aquí todavía no existen listas de cartas prohibidas? Sentí un escalofrío. Miles de estrategias comenzaron a desfilar por mi cabeza. Combinaciones capaces de ganar en el primer turno. Bucles infinitos. Mazos diseñados únicamente para impedir que el rival pudiera jugar. Durante unos segundos imaginé todas las barbaridades que podrían hacerse en un formato así. No. Sacudí la cabeza. Ya tendría tiempo para pensar en eso más adelante. En ese momento sentí un pequeño peso sobre mis piernas. Bajé la mirada. Mululú acababa de materializarse. Se acomodó tranquilamente mientras me miraba con una enorme sonrisa. No pude evitar acariciarle la cabeza. Lo hiciste increíble ahí abajo. Apenas terminé de hablar, comenzó a mover la cola con tanta fuerza que parecía un cachorro al que acababan de felicitar. No pude evitar sonreír. Tenía unas ganas enormes de reírme. Por suerte logré contenerme. Si alguien me veía sonriendo y hablando solo, seguramente pensaría que estaba completamente loco. Pasaron varios minutos. Entonces ocurrió. Las puertas del campo de duelo se abrieron de golpe. Una persona entró prácticamente corriendo. Mi corazón dio un vuelco. Haden. O eso creí. Me quedé completamente inmóvil. No era él, era ella. Una chica de cabello castaño, largo hasta la espalda, ojos color avellana y una expresión llena de energía corría desesperadamente hacia el campo mientras intentaba llegar a tiempo. Parpadeé varias veces. ¿Qué? Mi cerebro dejó de funcionar durante unos segundos. Solo podía mirar la escena frente a mí. No. Eso era imposible. ¿Haden es una chica? Sentía que mi cabeza iba a explotar. Las preguntas comenzaron a acumularse una tras otra. ¿Este mundo no es igual al que recuerdo? ¿Mi llegada cambió la historia? ¿O acaso, este mundo siempre fue diferente y yo simplemente asumí que sería igual al anime? Por primera vez desde que llegué a este lugar, comprendí que el conocimiento que creía tener quizá ya no fuera tan confiable. Aquel fue el último duelo del día, como era de esperarse. Haden ganó, aunque, siendo sincero, apenas presté atención al enfrentamiento. Mi cabeza seguía dando vueltas alrededor de una sola pregunta. ¿Por qué Haden era una chica? No importaba cuánto lo pensara, no encontraba ninguna respuesta lógica. Cuando el duelo terminó, los altavoces del edificio comenzaron a sonar. Se solicita a todos los aspirantes aprobados que se dirijan al punto de reunión. Los alumnos empezaron a levantarse de sus asientos. Poco después nos dividieron en 3 grupos. Mi corazón comenzó a acelerarse. Seguro iré a Obelisk Blue. Después de todo, había ganado mi examen con bastante facilidad. Y, en el peor de los casos, Raye Low. Sin embargo, algo llamó mi atención. Haden estaba en mi mismo grupo. Fruncí el ceño. Qué raro. ¿Será porque es mujer y la clasificaron directamente en un dormitorio superior? No estaba convencido, pero era la única explicación que se me ocurría. Nos guiaron hasta un enorme helicóptero. Solo verlo ya me había emocionado. Nunca en mi vida había viajado en uno.
Subí casi como un niño entrando por primera vez a un parque de diversiones. Busqué un asiento junto a la ventana y me acomodé rápidamente para poder observar el paisaje durante todo el viaje. Los asientos eran para 2 personas. Sin embargo, nadie se sentó a mi lado. No sabía si era simple casualidad o si todos preferían sentarse junto a alguien que conocieran. Así que el asiento permaneció vacío mientras el helicóptero despegaba. Desde la ventana contemplé bosques, montañas y un océano que parecía no tener fin. Era un paisaje completamente distinto al de mi mundo. Mientras seguía admirando la vista, una joven vestida con el uniforme de la academia se acercó hasta mi asiento. Disculpa, me entregó un sobre. Aquí está el informe de tu evaluación. Asentí con curiosidad. Gracias. Esperé a que se alejara antes de abrirlo. En la primera línea podía leerse claramente: resultado de evaluación. Dormitorio asignado: Slifer Red. Sentí que mi corazón casi dejaba de latir. Slifer, rojo. Parpadeé varias veces. Volví a leerlo. Seguía diciendo lo mismo. Con una mezcla de incredulidad y miedo continué leyendo el informe. Motivos de la evaluación. 1. Administración de recursos. En el turno final decidiste atacar directamente con Dracotail Mululu para finalizar el duelo. Si bien esa línea de juego aseguraba la victoria inmediata, también era la más arriesgada. Podías haber invocado a Dracotail Lukia, activar su efecto para añadir otra carta a tu mano y generar recursos adicionales antes de terminar el duelo. En un entorno competitivo siempre debes asumir que tu rival puede disponer de efectos en el cementerio, cartas activables desde la mano o cualquier otro recurso inesperado. Finalizar un duelo sin prever esos escenarios reduce considerablemente tus posibilidades de recuperación si el ataque es detenido. 2. Gestión de cartas. Durante los primeros turnos utilizaste una gran cantidad de recursos para establecer ventaja. Aunque lograste mantener el control del duelo, tu estilo de juego mostró una tendencia a consumir cartas con demasiada rapidez. Contra duelistas de mayor nivel, esa decisión puede dejarte sin opciones en partidas largas. 3. Profesionalismo. Llegaste al examen de ingreso sin un disco de duelo. Este fue, con diferencia, el aspecto que más redujo tu calificación. Un duelista debe cuidar su herramienta principal en todo momento. Presentarse a una evaluación oficial sin ella demuestra una preocupante falta de preparación. Me quedé mirando la hoja durante varios segundos. Lentamente la doblé, respiré hondo, y una sola idea pasó por mi cabeza. Quiero romper esta maldita carta. Sentí que era completamente injusto. Lo del disco de duelo. ¿Cómo demonios esperaban que consiguiera uno si acababa de reencarnar? Ni siquiera llevaba una hora en este mundo cuando me hicieron el examen. Tenía ganas de llorar. Aunque, después de pensarlo un poco, solté un largo suspiro. ¿Qué más da? Supongo que más adelante tendría oportunidades para ascender de dormitorio. Lo que realmente me preocupaba era otra cosa: la comida. Si era tan mala como la describían en el anime. Iba a sufrir muchísimo. No pasó demasiado tiempo antes de que el helicóptero comenzara a descender. Me asomé por la ventana, intentando encontrar el enorme edificio del dormitorio Obelisk Blue. O, con un poco menos de suerte, el de Ray Yellow. Pero cuando las hélices empezaron a perder velocidad, lo vi. No, no podía ser. Frente a nosotros se encontraba el dormitorio Slifer Red. Una pequeña construcción de 2 pisos, con paredes desgastadas, un techo de tejas viejas y un aspecto tan humilde que parecía más una vieja posada que un dormitorio para una academia de élite. Miré el edificio. Luego miré nuevamente el papel que tenía en la mano. Después otra vez el edificio. Es una maldita pocilga. Creo que una casa abandonada de mi mundo estaba en mejores condiciones. Aún así, tenía que admitir una cosa: el lugar tenía cierto encanto. Estaba rodeado por el mar y el sonido de las olas llegaba hasta la entrada. Era tranquilo, demasiado tranquilo. Suspiré. Bueno, supongo que este será mi hogar por un tiempo. Bajé del helicóptero todavía con el papel de la evaluación en la mano. La misma chica que me lo había entregado se acercó nuevamente. Tu habitación es la última del segundo piso. Le agradecí con una pequeña inclinación de cabeza y comencé a caminar. Cada paso se sentía más pesado que el anterior. Todavía seguía pensando en el maldito Slifer Red. De repente, una ráfaga pasó a mi lado. Jejeje. Giré la cabeza justo a tiempo para ver a Haden correr a toda velocidad hacia el dormitorio. Casi me tira al suelo. Me quedé observándola alejarse. Tan emocionada estaba.
No pude evitar soltar una pequeña risa. Supongo que no todos veían Slifer como un castigo. Después de caminar varios minutos por fin llegué al edificio. Subí lentamente las escaleras de madera hasta el segundo piso. El pasillo estaba completamente vacío. Conté las puertas una por una. 3, 4, 5. Al final del pasillo encontré la última habitación. Saqué la llave que me habían entregado. Giré la cerradura. Clic. Empujé la puerta. Antes siquiera de que pudiera entrar. Mululu salió disparado. Amo, déjeme inspeccionar el territorio. Comenzó a correr de un lado para otro como un cachorro que acababa de descubrir una casa nueva. Saltó sobre una de las camas, luego sobre la otra, miró debajo del escritorio, abrió el armario, incluso se asomó por la ventana. Yo simplemente lo observaba mientras sonreía. Parece que alguien está más emocionado que yo. Todo está limpio. Y las camas son suaves. Me acerqué al centro de la habitación y miré alrededor. No era especialmente grande. Había 2 literas, un par de escritorios, un armario y una ventana desde donde podía verse el mar. Era una habitación sencilla, muy sencilla, pero no estaba tan mal. Después de todo, esperaba encontrar algo mucho peor. Me dejé caer sobre una de las camas. El colchón crujió bajo mi peso. Miré el techo de madera durante unos segundos. Supongo que este será mi nuevo hogar. Me desperté completamente empapado en sudor. ¿Cuánto dormí? Me incorporé lentamente mientras me frotaba los ojos. La habitación estaba completamente oscura. Giré la cabeza hacia la ventana. Ya es de noche. Miré hacia abajo. Mululu seguía profundamente dormido sobre mis piernas. Su respiración era tan tranquila que me dio pena despertarlo. Pero entonces... GRRRRRR. Mi estómago rugió con tanta fuerza que hasta yo me asusté. Tengo un hambre terrible. En ese momento un delicioso aroma llegó hasta mi habitación. Comida. Mis ojos brillaron. Sin pensarlo 2 veces me levanté de golpe. Vamos. Di un paso tan rápido que Mululu salió despedido de mis piernas. Amo. Cayó de cara contra el suelo. ¿Qué le pa? Se quedó completamente inmóvil. Su pequeña nariz comenzó a moverse. Olfateó el aire. Sus ojos se abrieron de golpe. Comida. Antes de que pudiera decirle una sola palabra salió disparado por la puerta. Me quedé mirándolo alejarse. Un momento. ¿Los espíritus de duelo comen? Nunca me había detenido a pensar en algo así. Sacudí la cabeza. Luego se lo preguntaré. Salí de la habitación y bajé las escaleras prácticamente corriendo. No tardé en llegar al comedor. Cuando crucé la puerta, todo el mundo estaba sentado. Cada alumno tenía su plato servido delante. Y todos. Absolutamente todos. Giraron la cabeza para mirarme. Mierda. Banner soltó una pequeña risa. Parece que alguien casi se pierde la cena. Las carcajadas llenaron el comedor. Sentí que quería desaparecer. Notaba cómo la cara me ardía de la vergüenza. Abrí la boca completamente nervioso. Miré a mi alrededor buscando cualquier excusa. Creo que me equivoqué. Señalé un punto cualquiera del edificio. El baño está por allá. Silencio. Un segundo después. Salí corriendo. No miré atrás. Corrí y corrí, hasta que terminé completamente solo en medio del bosque. Apoyé ambas manos sobre mis rodillas mientras recuperaba el aire. Oh mierda. Levanté lentamente la cabeza. ¿Y ahora cómo explico por qué salí corriendo? Comencé a revolverme el cabello con desesperación. Pensaba una excusa tras otra. Ninguna sonaba convincente. Fue entonces cuando escuché unas pequeñas pisadas. Giré la cabeza. Mululu apareció caminando orgullosamente. En sus pequeñas manos llevaba un pescado, bastante grande, además. Lo levantó hacia mí como si acabara de encontrar un tesoro. Amo, lo atrapé. Es, para mí. Mululu asintió con una enorme sonrisa. No pude evitar devolverle la sonrisa. Gracias. Lo abracé con cuidado. Era increíblemente suave. Después observé el pescado. Una duda cruzó mi mente. Espera. ¿Tú puedes comer? Mululu inclinó la cabeza. Tal vez. Tal vez. No parecía muy seguro de su propia respuesta. Solté una pequeña risa. Como pude, partí el pescado en 2 usando una piedra afilada que encontré cerca. Le ofrecí una mitad. Mululu la aceptó feliz. Los 2 comenzamos a comer lentamente. El bosque estaba completamente en silencio. Solo podía escucharse el sonido del mar y el viento moviendo las hojas. Levanté la vista. El cielo estaba cubierto por miles de estrellas. Por un momento. Olvidé que estaba en otro mundo. Solo éramos Mululu y yo.
compartiendo una cena bajo aquel inmenso cielo nocturno. Amo. ¿Sí? Mululu dejó de comer por un momento. Me observó con preocupación. ¿Está triste? Me quedé mirando el cielo. Miles de estrellas iluminaban la noche. Durante unos segundos no respondí. Sentía un nudo en la garganta. Finalmente bajé la cabeza. Una lágrima cayó sobre la hierba. Después otra. Y otra más. Sí. Mi voz apenas era un susurro. Extraño mi casa. Apreté con fuerza el pescado que aún sostenía entre las manos. Extraño mi vida. Solté una pequeña risa amarga. Nunca tuve novia. Miré el cielo otra vez. Ni siquiera pude dar mi primer beso. Sentía que cada palabra pesaba más que la anterior. ¿Y ahora? Respiré profundamente, intentando contener las lágrimas. No funcionó. Ahora estoy atrapado en un mundo que ni siquiera es el mío. Me cubrí el rostro con una mano. Ya no podía seguir fingiendo que todo estaba bien. Todo lo que había aguantado desde que desperté terminó saliendo de golpe. Lloré como no lo había hecho en muchísimo tiempo. No porque hubiera perdido un duelo, ni porque me hubieran enviado a Slifer Red, sino porque, por primera vez, acepté que probablemente nunca volvería a ver a mi familia. El silencio del bosque era lo único que me acompañaba. Después de varios minutos conseguí calmar un poco mi respiración. Miré a Mululu. Él seguía sentado a mi lado, sin decirle una sola palabra, solo escuchándome. Sonreí débilmente. Aunque me limpié las lágrimas con la manga. Hay algo que sí agradezco. Le acaricié la cabeza con cuidado. Que estés aquí conmigo. Mululu cerró los ojos, disfrutando la caricia. Y que mi Dad también haya venido. Solté una pequeña risa. Porque si hubiera llegado completamente solo. Negué lentamente con la cabeza. No sé qué habría hecho. Mululu sonrió, sin decir nada más. Se acercó despacito y apoyó su pequeña cabeza contra mi brazo. No necesitaba hablar. Su simple compañía era suficiente. De pronto escuché una voz detrás de mí. Era suave, tranquila, de alguna manera me daba serenidad. Me limpié rápidamente las lágrimas con la manga antes de girarme. Era la chica del examen de ingreso. La misma que había visto derrotar al profesor. Llevaba una sonrisa cálida en el rostro mientras levantaba una mano para saludarme. Hola, te noté algo triste. Bajé un poco la mirada y forcé una pequeña sonrisa. No es nada, de verdad. Ella me observó durante unos segundos. Era evidente que no me había creído, pero, para mi sorpresa, no insistió. Simplemente levantó la vista hacia el cielo estrellado y sonrió. ¿Sabes? Cuando estoy triste, lo que más me anima son los duelos. Volvió a mirarme con aquellos ojos llenos de energía. ¿Te gustaría tener uno conmigo? Me quedé unos segundos en silencio. Era una forma bastante extraña de intentar animar a alguien, aunque considerando que estábamos en el mundo de Yu-Gi-Oh! Supongo que tenía sentido. Asentí lentamente. Está bien. Me levanté del suelo y sacudí un poco la ropa antes de extenderle la mano. Pero antes, ¿cómo te llamas? Ella estrechó mi mano con una sonrisa de oreja a oreja. Soy Aidin Yuki. Mucho gusto. Sentí que mi cerebro volvía a detenerse. ¿Aidin? Así que no solo era una chica, también tenía otro nombre. Cada minuto que pasaba confirmaba más que este mundo no era exactamente igual al anime que yo conocía. Respiré hondo. Ya tendría tiempo para pensar en eso más adelante. Ahora tenía un duelo frente a mí. Me coloqué en posición y activé mi disco de duelo. El mecanismo se desplegó con un sonido metálico mientras colocaba cuidadosamente mi baraja en su compartimento. Frente a mí, Aidin hizo exactamente lo mismo. Una suave brisa recorrió el bosque, haciendo que las hojas de los árboles se movieran lentamente. Mululu observaba la escena desde una roca cercana, moviendo la cola con emoción mientras esperaba el comienzo del duelo. Aidin sonrió con entusiasmo. Espero que no te contengas. Le devolví la sonrisa. No tenía pensado hacerlo. Ambos levantamos una carta al mismo tiempo. Vuelo. Aidin sonrió con entusiasmo mientras levantaba su Duel Disc. Muy bien. Hora de divertirnos. Los dos Duel Discs emitieron un destello. LP. 4000/4000. Una moneda apareció entre ambos. Cara, gané. Dijo Aidin con una gran sonrisa. Empiezo yo. Turno 1, Aidin. Robo. Miró su mano unos segundos. Invoco de modo normal a héroe elemental Avian. El héroe alado apareció en el campo. Héroe elemental Avian. Atk. 1000. Coloco una carta boca abajo y termino mi turno. Turno 1, Yami. Mi turno, robo. Observé mi mano y sonreí. Invoco de modo normal a Dracotail Mululu. La pequeña dragona apareció frente a mí. Mululu agitó la mano saludando a Aidin. Dracotail Mululu. Atk. 1100.
Coloco 2 cartas boca abajo. Miré el campo. Termino mi turno. Turno 2, Aidin. Mi turno. Robo. Sonrió con emoción. Invoco de modo normal a héroe elemental Burstinatrix. La heroína de fuego apareció junto a Avian. Burstinatrix. Atk. 1200. Ahora activo polimerización. Un remolino de energía envolvió a ambos monstruos. Avian. Burstinatrix. Fusión en sus poderes. Las 2 cartas desaparecieron. Invocación por fusión. Un héroe envuelto en llamas descendió del cielo. Héroe elemental Flame Wingman. Flame Wingman. Atk. 2100. Aidin señaló mi campo. Flame Wingman ataca a Mululu. Sonreí. Activo mi carta trampa. Cuerno Dracócola. La cola de un enorme dragón apareció detrás de Flame Wingman. Devuelvo tu monstruo de fusión al deck extra. La criatura fue golpeada por la gigantesca cola y desapareció en un destello antes de atacar. Aidin abrió mucho los ojos. Lo devolviste al deck extra. Asentí. Así es. Sin más opciones, Aidin respiró hondo. Termino mi turno. Turno 2, Yami. Mi turno. Robo. Una sonrisa apareció en mi rostro. Invoco de modo normal a Dracotail Lukia. La elegante dragona apareció junto a Mululu. Dracotail Lukia. Atk. 1800. Vamos. Mululu ataca directamente. La pequeña dragona lanzó una esfera mágica. 1100 de daño. LP Aidin. 4000, 2900. Ahora Lukia, ataque directo. Lukia cruzó el campo con una rápida estocada. 1800 de daño. LP Aidin. 2900, 1100. Miré mi mano unos segundos. ¿Qué demonios? Espera un momento. Fruncí el ceño mientras recordaba el duelo anterior. Ese monstruo de fusión, algo no encaja. Pensé unos segundos. Negué con la cabeza. Sonreí. No importa. Ahora tengo que concentrarme en ganar. Coloqué una carta boca abajo. Termino mi turno. Turno 3, Aidin. Mi turno, robo. Observó la única carta que tenía en su mano. Suspiró. No esperaba verte jugar tan bien. Levantó la vista, y sus ojos volvieron a brillar con esa energía inagotable. Pero todavía puedo luchar. Activo la carta mágica Fusión Milagrosa. Un remolino de luz emergió desde su Duel Disk. Al desterrar a Avian y Burstinatrix de mi cementerio, invoco nuevamente a héroe elemental Flame Wingman. El héroe alado reapareció en el campo, descendiendo desde el cielo envuelto en llamas. El héroe alado reapareció en el campo gracias a una nueva carta era Fusión Milagrosa. Flame Wingman. Atk. 2100. Entro en battle fase. Levantó el brazo. Flame Wingman ataca a Dracotail Mululu. Sonreí. Activo mi carta trampa. Levanté la carta. Anillo destructor. Un enorme aro metálico envolvió por completo a Flame Wingman. Selecciono a tu monstruo. El anillo comenzó a cerrarse. ¡Boom! Flame Wingman explotó en miles de partículas de luz. Su ataque era de 2100. El efecto de la trampa se resolvió inmediatamente. Flame Wingman fue destruido. Los Duel Discs comenzaron a emitir una alarma. Ambos jugadores recibieron 2100 puntos de daño. LP Yami. 1500, 0. LP Aidin. 1100, 0. Durante unos segundos nadie dijo una palabra. Los dos Duel Discs marcaron exactamente el mismo resultado. 0 LP. Aidin parpadeó varias veces. Luego comenzó a reír. Jajaja, eso fue increíble. Resultado del duelo, empate. Mululu saltó sobre mi hombro completamente orgullosa. Yo suspiré mientras guardaba mi Duel Disk. Supongo que, este mundo realmente no deja de sorprenderme. Aidin caminó hasta quedar frente a mí y extendió la mano. Fue un duelo increíble, Yami. Sonreí mientras estrechaba su mano. Lo mismo digo.